tardes, hermanos. Que Dios les bendiga en este domingo, de vuelta aquí en la casa de nuestro Señor. Bueno, quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11. Sabemos que Corintio fue una iglesia muy bendecida por parte de Dios. Y eso también, ojo, que también a veces nosotros pensamos que la bendición de Dios está condicionada por ciertas cosas, pero Corintio es un ejemplo totalmente contrario a lo que a lo mejor a veces podemos opinar. La iglesia con más dones en toda la historia, la iglesia con más beneficios de parte de Dios era la iglesia de Corintio. Pero también la iglesia de Corintio, en especial los dos libros, tanto Primera como Segunda de Corintio, han sido, creo que para mí, los mejores libros que podemos tener los pastores para poder saber qué hacer en ciertas situaciones o en la iglesia. Porque el Señor cuando escribe, y Pablo escribe en las cartas, por lo regular no habló de tantas cosas de la iglesia, de cómo se debería dirigir o hacer ciertas cosas en la iglesia. Siempre el apóstol Pablo y la Biblia ha pensado que el Señor constituyó pastores, apóstoles, profetas en su tiempo, de que ellos iban a velar, y dice así la Escritura, a velar por las ovejas, por las personas. Entonces no había mucho detalle, vamos a hacer así, vamos a cantar así, se va a orar así. No hay nada de instrucción en la Biblia, pero sí empezaron a haber algunos conflictos, y un conflicto bien grande que sucedió está en Primera de Corintios capítulo 11. Y ese conflicto grande tuvo que ver con lo que vamos a estar celebrando hoy día, la Santa Cena. Fue algo que marcó a esa iglesia, y aparte del libro de Mateo y algunos evangelios, en ninguna otra parte más se habla de la Santa Cena como tal, a no ser que sea la iglesia de Corintios y en especial el capítulo 11 de Primera de Corintios. Y vemos aquí que Pablo hace mención de lo que había recibido en enseñanza de parte del Señor Jesucristo. Bueno, a nivel teológico, de historia también, se cree que el apóstol Pablo estuvo con el Señor Jesucristo en el desierto aprendiendo por 3 años. Porque una de las condiciones que tenía que tener un apóstol es haber sido enseñado por el mismo Cristo. Por eso yo no creo en los apóstoles de ahora, porque ellos no han estado con Cristo. Pero los verdaderos apóstoles estuvieron. El problema que Pablo él decía mismo se consideraba un abortivo, alguien que no debería pertenecer a los 12. Pero aún así fue llamado apóstol porque cumplió esos requisitos, haber visto a Cristo resucitado, haber sido enseñado por Él, que eran las dos cosas más principales. Y él por ahí en un relato dice que él estuvo en Arabia, en el desierto de Arabia, y fue enseñado por el Señor. Y muchos teólogos, porque la Biblia no lo dice explícitamente que fue así, muchos llegan a la conclusión que tuvo una preparación de 3 años, igual que los apóstoles en el desierto. Porque vemos cuando escribe en Corintio, escribe con derecho. ¿Se ha dado cuenta? Cuando dice, porque yo recibí del Señor. O sea, le está diciendo, a mí me lo dijo Cristo. Y la única manera de que él se le hubiera dicho Cristo es que haya estado con Cristo. Y él aclara esto de la Santa Cena, y hoy día queremos justamente hablar acerca de la Santa Cena como tal. Muchas veces los predicadores predicamos de algún tema concerniente a la Santa Cena, pero pocas veces predicamos de la Santa Cena. Y siempre es bueno porque muchos de ustedes saben lo que voy a predicar por los años que llevan aquí, pero también hay gente nueva en nuestra congregación que saben lo que es la Santa Cena, pero a veces hay que tenerle que puedan entender la profundidad de la Santa Cena y por qué celebramos la Santa Cena, por qué estamos aquí. Y dice así la palabra de nuestro Señor en Primera de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer del 23 al 34, ¿le parece? Y nos vamos alternadamente. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor, porque es un pasaje que hay que honrar a Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 34, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. El apóstol Pablo está haciendo ver qué es la Santa Cena dentro de estos pasajes y vamos a estar viendo que él está haciendo una mirada en 4 aspectos. Una mirada hacia el pasado, una mirada al presente, una mirada hacia el futuro y una mirada a nuestro interior. Y el apóstol Pablo, lo que acabamos de leer, tiene que ver con con cómo se tiene que hacer. Pero si usted lee unos pasajes anteriores a los que acabamos de leer, explica un poco el conflicto que había. Que era un conflicto donde la gente venía a comer, porque antes de la Santa Cena había otra cena, que era la cena del amor o la cena de ágape. Cada persona traía comida y comían en la iglesia. Y después que terminaba la comida venía la Santa Cena. Pero algunos traían comida mientras el de al lado no tenía y no le convidaban. Otros no solamente traían comida, sino que empezaron a traer vino a la iglesia y se empezaron a emborrachar dentro de la iglesia. Sin contar lo que está sucediendo, y después nos cuenta, por ejemplo, del capítulo 12 hasta el capítulo 14, solo ese pasaje está hablando de grandes conflictos dentro de la iglesia que tiene que ver con los dones, donde está diciendo que algunos se jactaban que tienen el don, este don es mejor que el de profecía, es mejor que el tuyo de servicio, que mi don de lengua es mejor que tu don que tiene que ver con la hospitalidad. Y se jactaban entre ellos. Y es por eso que aparece el capítulo 13 de Corintios. Capítulo 13, que es un capítulo del amor, que muchos lo ocupamos para el Día de los Enamorados, pero no, el capítulo 13 está diciendo, si estamos en una iglesia y decimos que Dios nos amó, no tiene que haber divisiones, disensiones entre los hermanos, porque el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, todo. Pero ese pasaje está hablando de conflictos, pero va y a continuación justamente de lo que estaba sucediendo en la Santa Cena. Vamos a aprender de ahí y quizás para muchos de ustedes o los nuevos, esta Santa Cena, a lo mejor ya teniendo un mayor conocimiento, se pueda tomar de otra manera. Vamos a orar para bendecir la palabra de Dios. Padre, gracias Dios te damos en esta hora por permitirnos llegar y estar aquí en la casa con nuestros hermanos y sabiendo Dios que estamos en este día recordando algo sumamente importante que es la Santa Cena, algo que tú demandaste, algo que tú ordenaste a la iglesia. Así que mi Señor, realmente ayúdanos a comprender, entender, a reforzar los que llevamos años y también como vamos a estudiar, examinarnos a nosotros en cada Santa Cena que siempre estemos. Bendice la vida de cada uno, bendice la vida de nuestros hijos donde están aprendiendo también y algún día estarán junto a nosotros sentados en este lugar. Padre mío, gracias por este tiempo, gracias porque nos da la posibilidad de aprender y también de practicar. Aprendemos de lo que dice Corintio, pero en un momento lo llevaremos a cabo.
Mi Señor bendice esta tarde a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Entonces, cuando vemos el texto, hay que observar la Santa Cena con el propósito por el cual fue instituida. Porque cuando hablamos de la Santa Cena, por si acaso, desde ya hay que partir entendiendo de que la Santa Cena trae bendición y no castigo. La Santa Cena no es un tiempo de hacerse, en el buen sentido de la palabra, una autopsia por nuestros errores. No, la Santa Cena tiene que ver con Cristo. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Cristo, pero sí, en cierta manera, tiene que ver con aspectos de nuestra vida. Por eso, mire, por ejemplo, la primera Santa Cena. Vamos a la primera Santa Cena y veamos qué sucedió en la primera Santa Cena con respecto a lo que está diciendo Corintios, como el apóstol Pablo dice que él recibió del Señor, porque el apóstol Pablo estuvo en la primera Santa Cena. ¿Estuvo? No. Entonces, tiene que haberle contado al Señor. Por eso vemos lo que está escribiendo. Vamos a Mateo 26, un pasaje paralelo por si acaso. Mateo 26, 26. Y aquí se sucede algo muy similar, pero totalmente diferente a lo que está sucediendo en Corintio. ¿Cuántas cenas habían en Corintio? 2. La cena de Ágape o la cena del amor y la Santa Cena. Hay 2 cenas. Cuando vamos a Mateo 26 vamos a encontrar también ¿cuántas cenas? 2. ¿Y cuáles cenas son? La cena pascual, que no tiene nada que ver con la cena de Ágape, porque esa es la tradición judía. La cena pascual y la Santa Cena que instituye el Señor es aquel día. Entonces, en realidad, ¿por qué la iglesia del Nuevo Testamento empezó a hacer una cena de Ágape? En ciertamente para cambiar o reemplazar lo que estaban haciendo antes como judíos. Porque las iglesias, las primeras iglesias cristianas que se establecieron, fueron establecidas solamente por judíos. No son por gentiles. Y ese es el error muchas veces que cuando leemos, por ejemplo, el libro de Hechos, donde se habla de animal ahogado, de sangre, abstenerse de estas cosas, abstenerse de cuidado de las fiestas y esas cosas, porque hay que entender que el contexto de la primera iglesia que se establecieron eran en base solamente a judíos. ¿Por qué la iglesia, por ejemplo, las cartas de Gálatas están hablando acerca de los judaizantes, que quieren establecer algunos dogmas del judaísmo y meterlo dentro de la iglesia? ¿Por qué Pablo, por ejemplo, está peleando con algunas personas por Timoteo? Porque querían que Timoteo se circuncidara, ¿se acuerdan, no? ¿Y por qué la circuncisión? Porque tenía que ver con la tradición judía, no con la tradición gentil. Entonces, este es el conflicto que está sucediendo. Entonces, muchos judíos cristianos del primer siglo, judíos que se convirtieron al cristianismo, trajeron y cambiaron algunas cosas. La cena pascual fue cambiada por la cena del amor. Pero se mantuvo esas 2 cenas. Dice así versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que el día en que beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieran cantado el himno, que era el himno pascual, salieron al monte de los olivos. Eso fue la primera Santa Cena que la instituyó el Señor. Pero hay que entender que estas 2 Santas Cenas estaban marcando un nuevo pacto. Y realmente el valor, por si acaso, de la Santa Cena que Pablo habla en Corintios. La Santa Cena, por si acaso, toma valor en nuestra vida dependiendo del estado de nuestro corazón. No depende de lo que hizo Jesucristo, porque lo que hizo Jesucristo ya lo hizo. ¿Amén? Él derramó su sangre por ti. ¿Amén?
Pero como yo tomo la Santa Cena y como practico la Santa Cena en esta noche, depende mucho de la condición de mi corazón. El que realmente sea un tiempo de recogimiento con Dios, a que sea a lo mejor una celebración más como cristiano, o simplemente algunos sintiéndose culpables por cosas de la vida. Por eso, mi hermano, déjame decirte, para los nuevos en especial, el venir a la comunión, al venir a la Santa Cena, con un corazón no preparado, con un corazón no dispuesto a que Dios nos hable, realmente es algo gravoso. Eso es lo que Pablo está diciéndole a la iglesia de Corintios. Tenemos que venir preparados a la Santa Cena. También es cosa grave de recibir la Santa Cena descuidadamente, como algo, no, sí, como algo tan, ¿cómo se podría decir? Cotidiano. Como que normal y como que un culto más, no es así. Pero debido a que el estado de la iglesia de Corintio, el estado que volvió a la Santa Cena, es que si ustedes se dan cuenta a través de lo que hemos leído, el estado de pecado que tenía la iglesia a la hora de la Santa Cena era totalmente indisciplinado. Comían, bebían, no sé si me doy a entender. Es como hoy día, imagínense, un ejemplo. Estamos en plena Santa Cena y usted está leyendo el WhatsApp. ¿Sabe qué pasaría hace 2000 años atrás? Usted hubiera caído muerto. O va justo a celebrar la Santa Cena y le dan ganas de ir al baño. A lo mejor a veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en Corintio, en nuestros tiempos se repite, pero se repite de una manera diferente porque estamos en un tiempo diferente. Pero la importancia que tenemos que darle tiene que ser seria. Por eso mire desde el versículo 30 de 1 de Corintios 11, léalo fuerte por favor, porque ahí el texto estaba hablando de las consecuencias de no hacer bien, obviamente, la Santa Cena. En 1 de Corintios 11, versículo 30, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Y usted está pensando a lo mejor, está echadito en la banca para atrás, está durmiendo. No, se murió. La Biblia, cuando usted puede ver en el libro de Hechos, como también en Corintios, los que desempeñaron increíblemente la función, yo creo que el Señor tenía un propósito. Cuando alguien caía muerto en plena Santa Cena, el ministerio que estaba a cargo de eso, ¿saben quién eran? Los jóvenes. No hace falta eso, ¿no? Porque se imagina, un ejemplo, no te voy a tomar como ejemplo Jorge. Hagamos de cuenta que se murió el Jorge y quedó tirado ahí. Porque a lo mejor no estaba haciendo bien las cosas con la Santa Cena, porque ojo, no es con la vida, es con la Santa Cena. Y ya nomás lo voy a explicar. Imagínese un joven, no sé, de 15 años, tomando al Jorge de los pies y mirándose al otro, mira cómo podemos terminar si nosotros no hacemos las cosas bien. Creo que a la juventud hoy día necesita eso. Ver muchas veces. ¿Sería algo diferente si estamos sacando a alguien por algo que hizo que a lo mejor yo puedo estar haciendo? No, en nuestro interior no nos dará miedo y terror. Bueno, eso es lo que el Señor quería hacer en aquellos tiempos, ordenar la iglesia. Por eso, mi hermano, la Santa Cena del Señor nos brinda la oportunidad de crecimiento espiritual y bendiciones si la abordamos con una actitud correcta. En primer lugar, si está tomando nota, número 1, ¿cuántas miradas vamos a darle a la Santa Cena? 4, la podría haber traído en una hojita, pero no. 4 miradas. La primera, el primer lugar que debemos ver hacia atrás. ¿Qué debemos entonces cuando estamos en la Santa Cena, cuando usted está sentado en su banca y pasan las personas y comienza la Santa Cena? Usted tiene que mirar hacia el pasado. ¿Y qué tiene que mirar hacia el pasado? ¿Qué hay que mirar hacia el pasado? ¿Su vida? No, su vida no se trata de usted. Hay que mirar la muerte de Cristo. Así que cuando usted está aquí en la Santa Cena, usted en su mente tiene que estar mirando a la hora de tener el pan, a la hora de tener el jugo de la vid, tiene que mirar en su mente
al pasado y decir que Cristo murió por mí. A muchos no nos gusta recordar la muerte, ¿estamos de acuerdo? No, nos da pena acordarnos de nuestros seres queridos. Siempre pensamos en ellos, nos acordamos de momentos gratos. Yo puedo ver a veces a mi mamá, cuando mi mamá sube el estado, por ejemplo, hoy día la Totita hubiera cumplido tantos años. Y entristece. ¿Les pasa a ustedes? O algunos ponen, en el día de hoy, hace tantos años falleció mi papá. Pero ¿y cuando hablamos de Jesucristo? ¿Cuál es nuestro estado? Cuando tomamos la Santa Cena y miramos hacia el pasado, ¿cuál debería ser nuestro estado hacia eso? Por eso el Señor Jesucristo quiere que recordemos su muerte. Por algo estableció la Santa Cena. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. 1 Corintios 15, 3 y 4. Sí, te llegó, ¿no? Le estoy mandando el mensaje a mi hija, por si acaso. Porque ahora tiene que escuchar, en cambio cuando le mando el mensaje ya sabe cuál es el versículo que ya viene, por si acaso. Ya. Si a usted algún día le dice, oh, me gustó el mensaje, ¿quién los tiene? Martina, así que se lo piden a ella nomás, y ella le manda el correo, ¿ya? Tiene todos mis sermones que predico, por si acaso. Así que dice aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué dice? Conforme a qué cosa? A las Escrituras, y fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Si usted se da cuenta, el apóstol Pablo en ese momento está mirando lo que sucedió. Y cuando nosotros estamos en la Santa Cena, tenemos que mirar aquello que Cristo murió por nuestros pecados. Porque muchas veces, por si acaso, cuando leemos esos textos, en algunos otros libros vendría siendo como historia. Pero en nosotros no, nosotros somos parte de la historia. Cuando Cristo murió hace 2000 años atrás, estaba muriendo por ti. Tú eres parte de esa historia. Y es por eso que tenemos que mirar ese pasado. Porque no es la narración, por si acaso, la Biblia o el mismo Corintios, no es la narración de historias de Jesús. No, hermanos, sino es la misma muerte del Señor Jesucristo. Por eso debemos recordar el por qué su muerte. Y a la final, ¿lo puede decir conmigo? A lo mejor no sabe la respuesta, pero creo que puede llegar a una conclusión. ¿Por qué murió Cristo? Pero el por mí queda cojeando. Aparte, pero estoy hablando de mí, porque la Santa Cena fue dada a nosotros. Cristo murió por mis pecados. Siempre la salvación ha tenido que ser personal. Cristo no murió, uno podría decir, murió por nuestros. No, murió por mi pecado. Entonces, cuando yo estoy con el pan, y estamos hablando de que el pan fue partido, fue molido, fue destrozado, en nuestra mente tiene que pensar, y eso fui yo el causante. Yo hice que el Señor Jesucristo recibiera esos clavos y esa cruz, me correspondían a mí. En un día en un infierno, no literalmente, pero figurativamente. Por eso cuando nos sentemos a la mesa a celebrar la Santa Cena, échele una miradita que Cristo murió por mí, murió por usted. Por eso debemos recordar su muerte. Mire lo que dice Isaías, capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros, ¿quiénes son todos nosotros? Todos nosotros, no dejamos a nadie sin excepción, a nadie afuera. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová,
Cuando dicen que Jesucristo no es Dios, mire lo que está diciendo el texto. Mas Jehová cargó en él el pecado. ¿Quién es entonces Jesucristo? Jehová es Dios mismo. No como los de la otra cuadra. Los testigos que dicen que Jesucristo no es Jehová. ¿Qué dice Isaías 53? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso cuando estamos en la Santa Cena miramos hacia el pasado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice así, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos o fuisteis sanados. ¿Por qué entonces miramos la muerte de Cristo? Para recordar que Él murió por nuestros pecados, porque su cuerpo, como dice ahí, sobre el madero. Dice también la Escritura, en las cartas, en Gálatas, maldito, dice la Biblia, el que fue colgado en un madero. Y fue maldito por mi culpa. Por eso cuando celebramos la Santa Cena, el apóstol Pablo quería que tuviera una connotación a la iglesia, de animar a la iglesia. Mi hermano, por si acaso, el Señor Jesucristo pagó la deuda de nosotros. Porque te digo algo, ninguno de los que estamos aquí podríamos haber pagado esa deuda. Y Jesús quiere que recordemos que Él murió justamente por nosotros. Recordemos cómo Él murió. Mire lo que dice Romanos, un pasaje conocido, capítulo 5, versículo 8. Porque la muerte del Señor Jesucristo no fue por obligación, sino fue voluntariamente. Y dice Romanos 5:8, este se lo saben de memoria muchos de ustedes, ¿cierto? Es uno de los pasajes que nos aprendimos de joven a la hora de andar evangelizando, a la hora de andar predicando. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. El Señor entregó su vida, entregó su cuerpo en manos de hombres realmente malvados, pero Él llevó sobre sí los pecados de todo el mundo. Así que mi hermano, cuando nosotros miramos hacia el pasado, recordar no simplemente es traer los hechos históricos de lo que sucedió con Cristo, sino que simplemente debemos participar de las verdades espirituales. Porque cuando usted lee que el Señor Jesucristo murió en la cruz, ¿usted se ha visto crucificado? ¿Por qué? Cuando estamos en la mesa, en la Santa Cena, no debemos ser admiradores pasivos de la Santa Cena, sino miradores activos de la Santa Cena. Y no sé si le ha pasado a usted, y hágalo quizás en esta noche, cuando sus dientes, sus muelas estén crujiendo el pan, piense que al Señor lo están quebrando. Por eso tiene un significado de un pan partido, no es porque se le ocurrió al Señor. Por eso dice la Escritura, y partió el pan y lo bendijo. Recordar que hay un partimiento, una destrucción. Porque no es pasar el pan, no, es cortar, romper el pan, ver el pan molido en nuestra boca, es recordar lo que sufrió el Señor Jesucristo. Pero también, número 2, tenemos que mirar hacia adelante. Entonces, ¿qué miramos hacia atrás? La muerte, ¿por qué? Por mis pecados. Pero vamos a mirar hacia adelante. Mire lo que dice el versículo 26. De 1 de Corintios 11. Ese es el texto base por si acaso, acuérdense. 1 de Corintios 11, deje su cinta ahí, deje su separador de Biblia y cuando nos vamos a otro texto, después vuelve rápidamente ahí. En el versículo 26 dice la Escritura, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta qué? Entonces nuestra mirada, ¿hacia dónde se va? Hacia adelante, hacia el futuro.
es una mirada hacia el futuro. O sea, cuando estamos celebrando la Santa Cena y ya nos acordamos de que el Señor Jesucristo murió por nosotros y nos acordamos, ahora tenemos que tener una mirada hacia el futuro, hacia adelante, hasta que Él venga. El regreso del Señor Jesucristo, mi hermano, por si acaso, era la bendita esperanza que tenían todos los hombres que murieron. ¿Cómo usted puede entender que 11 de los apóstoles fueron cruelmente ejecutados? ¿Por nada? ¿Y estuvieron dispuestos a ser sacrificados por nada? No, porque tenían una esperanza e inclusive que superaba la muerte. ¿Y sabe cuál era? Que Él iba a venir hasta que Él venga. Por si acaso es la esperanza más grande que tiene la iglesia cristiana. Y es la esperanza más grande que tiene todo ser individuo que dice ser cristiano. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo sigo el Evangelio? Por esa esperanza. ¿Por qué predico de este lugar? Porque sé que el Cristo va a volver. ¿Por qué celebramos Santa Cena? Porque creemos que Cristo viene. Hermano, Jesús no solo murió por nosotros, sino que también resucitó y ascendió al cielo para un día volver. Por eso no nos quedamos solo en la muerte, sino miramos hacia el futuro. Porque el futuro, cuando Él venga, ese futuro también va acompañado de una bendición para nuestra vida. ¿Cuál es? Que no estaremos con Él, que nos vamos con Él. Si Cristo viene, nosotros nos vamos. Hermano, hoy día necesitamos que Cristo vuelva. ¿Y sabe por qué necesitamos? Porque nosotros todavía no estamos completos. Sí, en nuestra esencia, como hijos de Dios, somos completos en Cristo. Pero todavía no estamos completos. Y en el 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, nos hace ver un texto que todavía nos falta un poquito. No para salvación, sino para estar completos en nuestra salvación. Mire lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Léalo usted para que diga, no, el pastor, ¿cómo dijo eso el pastor que todavía no estoy completo? No, porque estamos sobre un cuerpo en pecado. Y mientras haya pecado en una célula de nuestro ser, Cristo no se puede manifestar por completo en nosotros. Por eso es necesario que haya muerte y haya resurrección. Y los que estén vivos cuando Cristo venga, dice Tesalonicense, serán transformados en el aire, porque tiene que haber una transformación. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, todos juntos, porque es un texto hermoso que nos recuerda lo que hemos de ser. A la 1, a las 2 y a las 3. Amados, se me pararon los pelos. Porque es interesante el texto del versículo 2. Ahora somos hijos de Dios. Pero todavía nos falta llegar a ser como Él. Y eso va a ser cuando estemos con Él. Y le veremos tal cual. ¿Usted encuentra a Cristo maravilloso? Imagínense que todavía no lo ha visto en su totalidad. ¿Entiende por qué celebramos Santa Cena? Porque nos recuerda que Cristo murió por nosotros, pero también la Santa Cena nos recuerda que Cristo volverá. En tercer lugar, tenemos que ver por dentro. En tercer lugar, debemos ver por dentro nuestro. Mire lo que dice el versículo 27 y 28 de 1 de Corintios 11. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Versículo 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Si usted se da cuenta, el apóstol Pablo nos dice
que debemos ser dignos de la participación de la Santa Cena. ¿Me entiende? Pero no tiene que ver con nuestra dignidad, sino tiene que ver con la dignidad de lo que Dios hizo por ti. El que tú estés en la Santa Cena es porque Dios era digno y tú fuiste copartícipe de él. Porque si hablamos de dignidad, ¿quién es digno? ¿Quién es digno de estar al lado del Señor? ¿Quién es digno de ponerse al mismo nivel que Dios? Nadie podemos. Pero ¿sabes qué? A veces Satanás es tan astuto, y yo lo he podido notar muchas veces en nuestra congregación. Inclusive hasta con uno a veces puede suceder. Hace tiempo atrás había una persona que estábamos en plena Santa Cena y ahí en las primeras bancas la persona estaba llorando mientras celebrábamos la Santa Cena. Y lloraba y lloraba y lloraba. Alguien de la iglesia que uno conoce. Y veo que pasó el hermano con el plato y ella no sacó del plato. Y alguien que uno sabe que fue salva, bautizada y todo. Y terminó la Santa Cena y a mí me causó cuidado que no haya tomado la Santa Cena. Y yo me acerqué a ella y yo le dije, ¿sabes qué? Deberías haber tomado la Santa Cena. Y esta dama me dijo, pero es que no me sentía digna. Y yo lo único que se me atinó a decirle, yo le dije, la Santa Cena es para pecadores. La Santa Cena no es para gente sin pecado. Porque cuando yo me echo el pan y estoy reconociendo mis pecados, la sangre del Señor Jesucristo limpia, cubre multitud de pecados. Y Satanás a veces nos está diciendo a nosotros que no somos dignos. Pero yo te digo, es que no se trata de tu dignidad, se trata de la dignidad de Él. Y Él es totalmente digno para cubrir todo pecado. Por eso, la Santa Cena es para pecadores salvos. Hagamos esa aclaración. Porque la Santa Cena no es para todos. La Santa Cena es para pecadores que confesaron a Jesucristo como su Salvador y se bautizaron. Y creo que la mayoría cumplimos ese requisito, ¿no? ¿Amén? ¿Soy un pecador salvado y me bauticé? ¿Sabe por qué? Porque es por la pura misericordia de Dios que estamos aquí. Por la pura misericordia. Así que si hemos participado de una manera muchas veces que es nuestra mente indigna, no, examinemos nuestro corazón. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que nos juzguemos a nosotros mismos. Y se acuerda en uno de los sermones anteriores, la mejor forma de poder crecer y salir adelante es decir, he pecado, arrepentirme. Y seguir adelante. Por eso si alguien llega a esta Santa Cena y está en pecado, oremos a Dios. En el momento que damos ese tiempo, oramos a Dios, Señor, he pecado, te he fallado, estoy haciendo esto que es incorrecto, pero a través de la Santa Cena yo sé que moriste por mí, yo sé que vendrás por mí, pero yo necesito que me perdones en este momento. Y ayúdame porque ha sido difícil dejar de hacer lo que estoy haciendo. A lo mejor lo estoy viviendo en pecado, Señor, y no sé cómo solucionarlo, pero yo quiero ser parte de la cena. Y de ahí en adelante ayúdame a poder no volver a cometer los mismos errores. Esa es la manera de ser digno en la Santa Cena. Llegar a la mesa de la Santa Cena sin hablar con Dios, sin aclarar nuestros temas, nuestros pecados, dice el texto, es hacernos culpables de la muerte de Cristo. Eso es lo que estaba diciendo el texto. Cuando yo llego a la Santa Cena, a chipe libre, sin hacer una reflexión, sin arrepentirme de las cosas malas que he hecho y la tomo como si nada, el Señor nos está diciendo en el texto, ojo, te estás echando la muerte de Cristo encima. Y le digo algo, mejor no deberíamos hacer eso. Yo sé que fue por nuestros pecados que Cristo fue clavado en una cruz. Pero ¿sabes qué? Debemos acercarnos al Señor, sucios,
malolientes. No somos merecederos muchas veces de eso, pero no se olviden que fueron justamente esos pecados los que fueron clavados en la cruz. A nosotros nos toca solamente confesarlos y arrepentirnos. Por eso el Señor mismo quiere que nosotros confesemos. Por eso damos un tiempo antes de tomar la Santa Cena, Señor. Y como te dije hace un momento, no tiene que ser una autopsia de pecado, o sea, desmembrar y buscar cada cosita y empezar a hurguetear y para ver, Señor, a ver, es que no me acuerdo si fue o no. No, hay que entender que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Solamente tener un corazón dispuesto, porque ¿sabes qué? Cristo mismo es quien juzga nuestra vida por nuestros pecados. Ni siquiera yo juzgo mis pecados, ni siquiera otra persona puede juzgar nuestros pecados, sino, ¿por qué? Porque su sangre, allá de nuestros corazones, nos limpia. Y finalmente, debemos mirar el presente. Versículo 33 de 1 Corintios 11. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. ¿Por qué está haciendo esa referencia de esperaos unos a otros? Por el contexto que estaba sucediendo antes, que algunos en la cena de Ágape se empezaban a comer, se adelantaban, no estaban dispuestos a esperar a nadie, hacían glotonerías en el templo, un montón de cosas. A eso está haciendo referencia. Dice, no, si la Santa Cena tenemos que hacerlo diferente, no seamos como se hacía, esperémonos. ¿Y qué es lo que hacemos cuando repartimos la cena? ¿Se ha dado cuenta? El por qué repartimos el pan y después viene la oración y todos a la vez comemos porque nos estamos esperando. Y nadie se adelanta. Trate de no tentarse. Cuando le pasen, no esté ahí y se lo haga y se lo come al tiro. No, espere. Es un mandato de Dios. Inclusive es para un poquito, para la risa, versículo 34, por más que traiga hambre, no se come el pan de la Santa Cena, hermano. Está diciendo el texto. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, porque no os reunís para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Así que debemos mirar al interior, que diga el presente, y ese presente que tenemos que mirar entre nosotros como hermanos en la fe, como cristianos. Por eso dice en el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, se adelanta haciendo juicio. Y eso está diciendo, mi hermano, ¿sabes qué? Algo que nosotros tenemos que entender, que cuando nosotros nos juntemos a celebrar la Santa Cena, no se trata de estar pendiente de otros creyentes. No se trata de estar mirando si come o no come. No se trata de estar diciendo, ahí está tomando la Santa Cena y está haciendo esto. Porque eso quiere decir que no estoy discerniendo lo que estoy haciendo. Porque la Santa Cena es para ti. Para recordarte tu relación contigo y Dios. Y no para recordarnos. E inclusive todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la Santa Cena, mi hermano, debe ser una demostración de unidad de la iglesia. Y si realmente no estamos tomando la Santa Cena en unidad, entonces tenemos un serio problema de hacer indigna la Santa Cena. Miren lo que dice 1 Corintios 10, un pasaje que está medio aislado, pero que realmente está hablando de la Santa Cena, a mi parecer, figurativamente por si acaso. Léalo fuerte, por favor. A la 1, a las 2 y a las 3. Cuando tú te vienes a sentar a la mesa y en la Santa Cena, te digo algo, ¿estás participando del mismo pan? Tu pan no es diferente. Tu pan no es más espiritual. Tu pan no es mejor. Tu pan es el mismo que está comiendo un pecador, más pecador que yo. Es el mismo pan. Y te digo algo, y la sangre
El jugo de la vid que tomamos es así de eficaz con el más pecador y con el menos pecador. Por eso la Santa Cena debe ser justamente una celebración, porque ¿cómo se termina? No se pide la bendición en la Santa Cena. ¿Qué se hace? Se dan las gracias. Es un tiempo de gratitud la Santa Cena. No es un tiempo para hacer cuentas, es un tiempo para dar gracias. Entienda que la Santa Cena no era para traer y buscar culpables en las personas, aunque sí es necesario muchas veces examinarnos. El Señor dice, siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, unidad. Y pues todos participamos de aquel mismo pan. Por eso, mi hermano, el propósito de Dios es que todos seamos una sola familia. El Señor siempre ha hablado a través de su palabra de la iglesia como una familia, pero a veces a nosotros nos cuesta ser una familia. Por eso debemos amarnos unos a otros. La Biblia nos dice que es imposible amar a Dios y no amar. Pero ¿sabes qué? Más que el hermano, yo quiero agregar algo ahí. Y lo anoté aquí y lo subrayé. Y lo voy a leer tal cual como lo anoté. Es imposible amar a Dios y no amar a quien Jesucristo dio su sangre por él. Si no se trata de amar a alguien, se trata de amar que alguien murió, Cristo murió por ese alguien. Dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué dice? Debemos. ¿Es una sugerencia? Debemos también nosotros amarnos. ¿Cuesta? Sí. ¿Cuesta o no cuesta? Sí, cuesta un montón. ¿Y sabe por qué cuesta un montón? ¿Sabe por qué cuesta un montón? Por la maravillosa forma de que nos hizo Dios. Ninguno se parece al otro. ¿Se imagina, no ha pensado usted que si todos pensáramos iguales? El mundo estaría en problemas, te lo digo. A veces pensamos que no, que ojalá, hoy, cuando uno juega la pelota uno piensa, oye, ojalá el compadre que me toque juegue como yo. Ay, puros comilones, malos. ¿Por qué uno tiene ese pensamiento? Los que trabajan en construcción, los que trabajan en minería. Pucha, si los otros ingenieros, me imagino que te ha pasado por tu mente, ojalá pensaran como yo. Si todos manejaran como tú, ¿cómo sería el mundo? Schumacher. O todo lento, o muy calmado. No sé. Por eso, no te olvides, el Señor nos hizo tan diferentes, partiendo por los dos sexos. El hombre y la mujer son totalmente diferentes. A eso agréguele usted el carácter, que cada uno, y el carácter lo ha desarrollado producto de la vida. ¿Todos hemos tenido la misma vida? ¿Hay algunos que han sufrido mucho en su infancia? Entonces tienen un carácter más duro, son firmes por el sufrimiento. Otros tienen un carácter más defensivo, que diga más, no defensivo, un carácter más, ¿cómo le podría decir? Más relajado, porque no ha sufrido. Como dice por ahí, nació en cuna de oro y su carácter lo refleja. Hay algunos que nacieron sin papá y su carácter lo refleja. Somos totalmente diferentes. Pero ¿qué tenemos en común? Que Cristo murió por nosotros. Y fue la misma sangre y el mismo cuerpo que fue entregado por ti y por mí. Por eso la Santa Cena, ¿sabe qué debería hacernos constantemente? Unirnos. Debe ser un tiempo, por eso, como decía el texto, es un tiempo de dar gracias.
Por eso el Señor Jesucristo dice en Mateo que habiendo dado gracias es un tiempo de gratitud. Y es interesante cuando yo leo ese texto, cuando lo leía ahí en Mateo, él sabía que al par de horas iba a sufrir. ¿Cristo lo sabía? Y aún así dio gracias. Y quizás mañana nosotros vamos a sufrir. Quizás mañana no vamos a tener problemas. Pero cada vez que nos sentemos a la mesa, debemos ser agradecidos. No interesa en la circunstancia que nos encontremos, no nos olvidemos que la Santa Cena se trata de Él, no se trata de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor por esta noche. Gracias Dios porque podemos analizar un hermoso texto donde tú nos dejaste instrucciones muchas veces que se nos olvidan con el tiempo, que a veces la transformamos en un dogma, en una enseñanza, un ritual de hombre, la Santa Cena. Pero no es así, Señor, y por eso, gracias por estarnos recordando. Muchas de estas cosas Dios las sabemos, las hemos escuchado por años, los que son cristianos por mucho tiempo. Pero es necesario que tú nos recuerdes que no debe ser así. Por eso, mi Señor, desde ya prepara nuestro corazón. Creo que con mayor razón, después de escuchar y analizar el texto, con mayor razón debería ser una Santa Cena íntima entre cada persona individual contigo, Dios. Es un tiempo donde reflexionamos, es un tiempo donde miramos el pasado, que tú moriste por nosotros. Es un tiempo donde miramos hacia el futuro, donde tú vienes por nosotros. Es un tiempo de mirar hacia nuestro interior y examinarnos a nosotros mismos y hablar contigo y pedir perdón para comenzar nuevamente limpios. Pero es un tiempo de mirar el presente, de estar unidos como iglesia, un cuerpo. Y Señor, trabaja en nuestro corazón. Y en especial estamos cerrando el año, es la última Santa Cena del año, y en un par de semanas recordaremos tu nacimiento. Pero lo más importante no es el nacimiento, es la muerte y la resurrección. Muchos hombres nacieron, pero solo uno se levantó de entre los muertos. Y creo que esta Santa Cena, la última del año, podríamos decir que a lo mejor es mucho más importante que la misma Navidad. Moriste por nosotros, por viles pecadores. Ninguno de los que estamos aquí teníamos la condición para recibir nada por nuestras obras. Y es por eso que tú moriste en la cruz. Por eso, mi Señor, mientras celebremos la Santa Cena, cuando tengamos ese pan en nuestras muelas y lo masquemos, recordar hacia el pasado todo lo que pasaste por mi culpa. Pero también cuando demos gracias, recordar que es un don no merecido todo lo que recibimos de ti y que más encima algún día estaremos en nuestra plenitud, completitos delante de ti, Dios, y nos podremos ver cara a cara y verte tal cual tú eres. Bendice nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor, justamente en la que estábamos leyendo, mirábamos justamente lo que nos dice la Escritura en cuanto a lo que es la Santa Cena. Pero unas cosas más para nosotros cuando celebramos la Santa Cena, saber y entender que los elementos tienen también una importancia. Y es por eso que ustedes se dieron cuenta en el texto que leímos, decía, por ejemplo, en Corintios, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y se estaba refiriendo que tomó pan. Simbólicamente, desde el inicio de los textos, el Señor dijo, yo soy el pan caído del cielo. Sabemos que Jesucristo dijo, yo soy el pan. El pueblo de Israel se alimentó con pan caído del cielo. Todo eran figuras.
En el arca del pacto, ¿qué se guardó dentro del arca del pacto? Pan, maná, que era simbolizando, el arca del pacto simboliza a Jesucristo. Entonces vemos ese elemento cuando celebramos la Santa Cena, un pan. Y ese pan simbólicamente también es un pan que fue hecho sin levadura. Por eso cuando usted no ve un pan inflado, ¿por qué tiene que ver con un tema simbólico? Es un pan sin levadura. La levadura sabemos que leuda toda la masa. No interesa la pizca de levadura. Si usted le echa levadura, se leuda toda la masa. Y eso tiene que ver con el pecado. Y como Cristo en él no se halló pecado, y ojo que no confundir, el otro día escuchaba una herejía a un predicador en las redes sociales que decía que Cristo era un pecador igual que nosotros, porque él había cargado los pecados de nosotros. Ojo, decir eso es una herejía, porque Cristo no era pecador. La diferencia es que él haya sufrido y muerto por nosotros y cargado los pecados en un sentido de sus hombros, pero él no siéndose parte. Es como cuando yo me pescara un saco de papa, lo voy a poner como ese ejemplo, tonto, pero es así. Yo pesco un saco de papa y me lo echo al hombro. Cargué el saco de papa, ¿estamos de acuerdo? Pero eso no me hizo papa. ¿Me doy a entender? Cristo cargó nuestros pecados, pero eso no quiere decir que es un vil pecador. Pero Él murió justamente porque si Él hubiera muerto por pecados como un hombre pecador, Él no podría salvarnos. La Biblia nos dice, y en Él no se halló pecado. Pero los carga de parte de nosotros. Y ese pan, justamente ese cuerpo molido, simboliza aquel cuerpo sin levadura, sin pecado en su vida. Y la sangre, que no se olviden que lo menciona en el libro de Mateo, la sangre del Señor Jesucristo, porque dijo, este es el nuevo pacto, ¿en qué cosa? ¿Por qué no dijo en mi cuerpo? ¿Lo ha pensado o no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el cuerpo, era la naturaleza humana, pero en la sangre era el derramamiento de su deidad sobre cada uno de nosotros para cubrirnos. Porque el único que puede cubrirnos de nuestros pecados es Él. Me acuerdo hace muchos años atrás cuando estaba joven, soy joven por si acaso, pero era más joven. Y me acuerdo un día escuchando a un maestro de escuela dominical que venía aquí a la iglesia. Bueno, la primera vez que yo fui a una iglesia o a esta iglesia fue una que estaba allá en Pampa, que digan, en Balmaceda, ahí donde está Carabinero al frente. Y ahí fue la primera vez que fui cuando tenía como 8 o 9 años, sin saber que algún día iba a ser esta iglesia. Me invitaron y fui. Y después iba un par de veces hacia lo lejos, pero porque mi hermano me invitaba. Nunca tomé una decisión por nada, solamente iba. Pero me acuerdo de esa vez, una vez explicando a un maestro de escuela dominical cuando era muy joven, y él decía, justamente explicaba que y estaba explicando de que yo iba a sufrir el castigo. Cuando el Señor mirara y dijera para ver quiénes son los que estaban haciendo maldad y se estaban portando mal. Y el Señor empezaba a mirar a cada uno, venía Cristo y se ponía delante de nosotros. Y el Señor y Dios decía, a ti te voy a castigar, a ti igual, y llegaba donde Cristo. Y le decía a Cristo, a ti igual. Pero ¿quién estaba atrás de él? Yo. ¿Quién recibió el castigo por mí? Pero lo recibí igual. Y eso fue la sangre de Cristo, que nos limpia y nos cubre de todo pecado. Por eso el pacto fue en su sangre. ¿Y se está refiriendo a qué? A que dio todo y resucitó. Porque en la carne hay muchos que vinieron en la carne. Por eso lo dice en su cuerpo. Porque hay muchos que han dicho que en su carne han venido como Dios. Pero solamente con la resurrección vino la limpieza de nuestra culpa, de nuestro pecado. Y no lo merecíamos, es don de Dios. Así que por eso tenemos los dos elementos, simbolizando
el cuerpo que tiene que sufrir el castigo, pero la sangre que nos limpia de todo pecado. Pero obviamente para sentarse a la mesa, y lo mencionaba dentro del sermón de hoy día, es que para poder sentarnos a la mesa tenemos que ser pecadores salvados. ¿Amén? Y segundo, tenemos que identificarnos con Cristo. Y la forma de identificarnos con Cristo una vez siendo salvo es a través del bautismo. Por eso, ¿quién se puede sentar a celebrar la Santa Cena? Personas salvas y personas bautizadas. Y cuando me refiero al bautismo, me estoy refiriendo a un bautismo bajo inmersión, no un bautismo de agua en la frente o de aspersión, porque tiene también un simbolismo. Y teniendo estos dos elementos, si usted es salvo y es bautizado, entonces usted puede participar de la cena del Señor. Pero recuerde lo que hoy día dije, la Santa Cena es para pecadores salvados y no para personas que no hierran. Satanás nos va a decir, tú no eres digno de celebrar la cena. Y ojo que es mentiroso, pero con cierta verdad. ¿Por qué yo soy digno? No. Así que está diciendo una gran verdad. Pero la verdad que nos está diciendo es para hacernos sentir culpables y no participar de la cena del Señor. Cuando ore en un momento más, es ahí donde digamos al Señor, Señor, examíname, límpiame. No es buscar, como les dije, con lupa todos nuestros pecados, porque el énfasis no es nosotros. El énfasis es recordar quién viene por nosotros y quién murió por nosotros. Así que te invito a tener ese momento de oración ahora. Prepara tu corazón, habla con Dios, mientras mis hermanos se van acomodando para celebrar la Santa Cena en esta noche con una mirada muy diferente quizás. Vamos a orar, oremos.